estos tratados en cuanto a la deidad de Jesucristo. Así que mi hermano Saudi, usted toque esta parte que va a estar muy buena. Bueno, gracias hermano Eddie por el punto histórico. Creo que lo acusaron de todo, Claro, ¿cierto? Lo acusaron absolutamente de todo, de todo. Creo que a usted le faltó decir, o creo que sí lo dijo, no recuerdo, que también lo acusaron de tener relaciones íntimas ilícitas, perdón, con las mujeres que lo seguían a él, hasta claro, por allí, hasta por todos lados. sí, Entonces, pero la gente puede decir de uno lo que quieran, ¿cierto? Eso es así. Pero lo que uno escribe es lo que uno es. Lo que uno, ¿verdad? Dice es lo que uno es. Lo que uno hace es lo que uno verdaderamente es. Y aquí pues tenemos los tratados de Prisciliano, escritos por su propia mano, traducidos por Manuel José Crespo. En estos tratados él desmiente absolutamente todo, todas las acusaciones que le hacen. Bueno, prácticamente todas, de maniqueo, de gnóstico, bueno, en sí, de un sinfín de cosas que lo estaban acusando, por lo cual no lo ejecutaron sobre la astrología, que decían que era que hacía parte de la brujería, que no sé qué, que lo otro. También de todo eso, él lo desmiente. Lo que sí él era, y queda afirmado en su doctrina, en su escrito, era monarquiano modalista. Eso sí lo era. mi hermano Eso Saudi, sí a lo los que están aquí escuchando y no conocen el término monarquianismo, modalismo, por favor haga una pequeña, algo cortito que significa. Bueno, uh, hay historiadores trinitarios que afirman que los descendientes o los sucesores, perdón, sí, los sucesores de los apóstoles no fueron los trinitarios, sino los monarquianos modalistas. ¿Qué son los monarquianos modalistas? Bueno, la palabra lo dice, monarquía. Monarquía es la creencia en un solo rey. Monarca es rey, ¿no? De ahí viene la palabra monarquía. Entonces, es la creencia en un solo Dios. Después pasó a conocerse como simplemente quizás modalismo, vino a conocerse erróneamente como patripacianismo. Yo creo que esa es una falacia, es un, ¿cómo le dicen? Un muñeco de paja, o sea, ¿verdad? Pero también es conocido como sabelianismo y priscilianismo, de Prisciliano. Exacto. Entonces, es la creencia en un solo Dios, que hay un solo Dios que se manifiesta de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿no? Y que Él es el único y sabio Dios, el cual es el Padre, y que no hay personas divinas, coiguales y coeternas en esencia de Dios, sino que es un ser que no se puede dividir, como está Exacto. establecido en el gran mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces, Prisciliano era esto. Actualmente esa doctrina se conoce como unicidad de Dios. La unicidad de Dios defiende firmemente el monoteísmo de Israel, el monoteísmo judío establecido por medio de los profetas, por medio de los apóstoles y por el propio Jesucristo en Marcos capítulo 12. Entonces, Claro. eso es el monarquianismo modalista o simplemente monarquianismo. Y Prisciliano era un firme creyente en que hay un solo Dios. Y él lo afirma por todas partes. Yo estaré dando un resumen de los tratados. Escribió 11 tratados. Algunos tienen nombre, otros no. Por ejemplo, el primero se llama Tratado, se me va el nombre, Tratado Apologético o Libro Apologético, pero el traductor dice que ese tratado no tenía nombre. Entonces, ¿quién le puso ese nombre? El traductor. ¿Por qué? Por el contenido del tratado, por el contenido en el mismo. Entonces,
¿Por qué? ¿Por qué lo pone así? Porque ahí él defiende su fe. Y como dije hace un momento, uno es lo que uno escribe, lo que uno dice, lo que uno vive, no lo que los demás piensen. A uno pueden Exacto. malinterpretar las palabras de uno, pueden malinterpretar. Un ejemplo claro es hoy, ¿no? A la universidad la acusan de creer que, que el Hijo de Dios solo es un muñeco de carne usado por el Padre. La universidad no cree eso. Mm. La universidad no cree eso. La universidad no cree eso. Quizás el dinamismo, quizás eso se acerca más al dinamismo, pero la universidad no cree eso. Entonces, yo quería pues hablar un poco de los tratados, ¿no? Un breve resumen o frases, mejor dicho, sacadas de, de, de los escritos por Prisciliano. Esto lo escribió él, esto no lo escribió nadie más, sino que él. Y como dije, pues hay que prestar atención cuando se va a juzgar a alguien por lo que él cree, por lo que él escribe, por lo que él dice, no por lo que los demás piensan, ¿no? De él. Entonces, note lo que dice en el primer tratado. En el tratado, como dije, libro apologético, la página 84 dice, hemos recibido para el camino de la gracia renovada el símbolo de la observancia católica. Entiéndase católica como universal, no como la que está allá en Roma, como la Claro. iglesia que está en Roma. Nada que ver. Se entienda como término universal. Bien, a la observancia católica que ahora preservamos a fin de que al entrar en el bautismo, redención de nuestro cuerpo, Romanos 8:23, y después de bautizados en Cristo, revestidos en Cristo, Gálatas 3:26, al rechazar la gloria vana del mundo, entregásemos nuestra vida como ya hemos hecho al único que otorga el perdón de los pecados, tras padecer él mismo por nosotros. Primera de Pedro 1:21. Ofreció a nuestra alma, a nuestras almas, no solo la redención, sino también la salvación. Note, está hablando de que revestidos en Cristo, bautizados en Cristo, el que sufrió por nuestros pecados, está hablando de Jesucristo. Ahora note lo que viene acá, porque es muy importante. Note lo que dice ahí. ¿Quién pues que lea las escrituras y crea en una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios? Efesios 4:5-6, dejará de condenar las necias enseñanzas de los herejes. Estos, al pretender compararlo, dividen la sustancia que se encuentra unida en el poder de Dios y la grandeza de Cristo. Yo hago una pregunta, ¿quiénes son los que dividen la sustancia en Dios? Más, Claramente los trideístas o los trinitarios. más adelante dice que la cortan en trozos, la trocean, literalmente dice, la cortan en trozos. Bueno, él sigue escribiendo y dice, y la grandeza de Cristo, venerable en las fuentes, perdón, venerable en la fuente de 3 caños de la iglesia. Note lo que dice ahora, la trocean por culpa del crimen de los bionitas, aunque esté escrito. Note, está hablando de Jesucristo. Yo soy Dios y no hay otro justo fuera de mí, no hay quien salve fuera de mí. Isaías 45:21, Oseas 13:4. Y yo soy el primero y yo soy después, después de mí no fue formado Dios. ¿Quién como yo? Isaías 41:21, vuelve a citar. Y en otro lugar, yo soy antes de mí, no hay otro después de mí. No hay otro semejante a mí. Yo soy Dios, no hay fuera de mí quien salve. Isaías 43, Isaías 43, 10, 11. Y de nuevo, cuando afirma Moisés, el Señor nuestro Dios, Él es único Dios. Deuteronomio 6:4, el Shema. Y Jeremías dice, este es nuestro Dios y ninguno otro será considerado como tal, excepto Él, que encontró todo el camino de la sabiduría y le entregó a su hijo Jacob y a Israel, su predilecto. Después de esto fue visto en la tierra y convivió con los hombres. Note lo que dice. Viene diciendo que no hay otro, que Dios es uno
y usando las palabras que dijo Jehová en el Antiguo Testamento, diciendo que Cristo mismo las dijo, que él es el primero, que Él es el último, que Él es el único, que no hay otro Dios. Ahora note lo que dice. En efecto, Él es quien ha sido, es y será. Apocalipsis 1:8. ¿Quién es el que habla de Apocalipsis 1:8? Jesucristo. Y contemplado por los siglos, verbo hecho carne, habitó entre nosotros. Juan 1:14. Y crucificado fue constituido heredero de la vida. Una vez derrotada la muerte y resucitado al tercer día, al tercer día mostró hecho figura de lo venidero, Romanos 5:14, la esperanza de nuestra resurrección. Y ascendió a los cielos, construyó el camino para quienes se dirigen hacia él. Todo él en el Padre y el Padre en él. Juan 14:11. Bien, note cómo habla él de la coma juanina. Note lo que dice de la coma juanina. Note, es muy interesante lo que dice. Dice, para que se manifieste lo que está escrito, la gloria a Dios en los cielos y paz a los hombres en la tierra de buena voluntad. Lucas 2:14. Como dice Juan, 3 cosas dan testimonio en la tierra: el agua, la carne y la sangre. Y estas 3 están en uno solo. Y 3 son las que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estas 3 son uno solo en Cristo. Y estas 3 son uno solo en Cristo. No tres personas divinas distintas, consustanciales. No. Estos 3 son uno en Cristo. Aunque claro, dicen que ese texto pues es espurio, ¿no? Pero él lo interpreta de esa manera y creo que lo hace de una manera muy correcta. Note lo que dice más adelante, dice: en cambio, para nosotros, dice él, solo hay un Dios, el Padre, del que procede todo, y nosotros en él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todo fue hecho y nosotros por él. Primera de Corintios 8:6. Antes de continuar, me gustaría hacer un paréntesis y decir de que hay párrafos enteros escritos por Prisciliano que son puros textos bíblicos. Impresionante la manera en que manejaba la Biblia. Impresionante. Hay páginas enteras que son textos bíblicos. O sea, no hay pensamiento de él. Es puro texto bíblico, interpretándolo y juntando los textos bíblicos para defender lo que él creía. Note lo que dice ahora más adelante. Dice: a la estupidez de estos se aproxima la herejía novaciana, como ciertamente con los repetidos bautismos. Aquí empieza a hablar del bautismo. Con los repetidos bautismos fueran purificados del error de un pecado que se agravia día a día. Aunque esté testimoniado en las escrituras del apóstol: un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios. Efesios 4:5 y 6. Dice, sí, bueno, hasta ahí lo vamos a leer. Pero ahora me voy a saltar hasta el próximo párrafo. Dice: nosotros, en cambio, bautizados en Cristo, de una vez para siempre, dejando atrás lo pasado, lanzándonos a lo que está por delante. Queremos aprender a quien nos ha aprendido, pues excepto solo Cristo Jesús, lo que está unido en la fe, no tenemos otra cosa que la ayuda del único bautismo. Es decir, hay quienes se bautizaban quizás cada vez que pecaban o día tras día, pero él dice que hay un solo bautismo, y cita el apóstol Pablo, Efesios 4:5 y 6, un Señor, una fe, un bautismo. Ponga atención a lo que dice el bautismo, porque después es impresionante lo que dice el bautismo después, impresionante. Acordemos que ya he dicho que hay un solo Dios, el Padre, que es el Verbo que vino en carne, único claro. Dios, a que hay un solo bautismo. Note lo que dice ahora. Dice: en fin, como iniciados en Cristo, conservamos los primeros rudimentos de la fe recibida. Primera de Timoteo 15:12.
perdón, 5:12. Sabemos que nosotros hemos creído porque hemos creído en Dios. Según de Timoteo 1:12. Y que hemos renunciado porque hemos renunciado al diablo y que él es el que se llama fiera, mientras que Dios es lo que es Cristo Jesús. Note lo que dice. Dios, mientras que Dios es lo que es Cristo Jesús. Note ahora lo que dice más adelante. No la segunda persona de la Trinidad. No una segunda, no un coigual, coeterno, co-creador, no. Dios es Cristo. Para mí solo hay un Dios, dice el Padre. Bueno, Dios es Cristo. O Dios es todo lo que es Cristo, como diría él. Bien, vamos. A mí me pareció interesante que yo estaba buscando en la historia y ningún historiador nombraba esto, o sea, estipulaba como a Prisciliano como un, podríamos decir, monarquianista modalista o unicitario, no, nada. Solamente se da en la investigación, porque eso lo tapan, obviamente, lo tapan algunos, y solamente se puede ver en lo que usted está leyendo, en los sí, escritos. Como dije al principio, nunca va a ser lo que dicen por ahí que los propios escritos de la persona. Jamás. Claro. Entonces, esto es lo que él creía y está defendiendo su fe. Además, el traductor y editor, el señor Manuel José Crespo, él a pie de página hay un sinfín de letras, perdón, de notas. Y ahí dice, claro, es esto que está diciendo como su nombre Prisciliano, es totalmente monarquiano modalista, total. Claro, yo creo que les molesta por el hecho de que es el primer mártir ajusticiado por la Iglesia Católica y el Estado. Es que y por negar que el dogma de la Santísima, porque ya estaba establecido que cualquiera que lo negara, claro, obviamente. Sí, entonces dice más adelante, para nosotros en cambio Dios es Cristo Jesús. Y esa frase ya la dije. Vamos a ver más adelante. Note lo que dice aquí, esto es muy curioso. Note el misterio de la piedad. Dice, Cristo Dios. Aquí empieza a llamarlo Cristo Dios. A mí me fascina esa frase. ¿Cómo lo llama él? Cristo Dios. Cristo Dios. No Dios Hijo. No. Cristo Dios. Dice, Cristo Dios, al manifestarse en carne, dijo que nosotros somos su templo y quiso habitar en nosotros. Él quiso habitar en nosotros. En aquel que él mismo se había construido para sí en nosotros, según dice el profeta. Ahora nota lo que dice más adelante. Dice, sea anatema quien niega a Cristo Jesús, Dios, Hijo de Dios, crucificado por nosotros, como dice el profeta. Este lleva nuestros pecados y sufre por nosotros. Y de nuevo Pablo declara que él no sabe otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Sea anatema quien niega que el Señor, Dios nuestro, estuvo sujeto con clavos o que bebió vinagre o hiel, siendo así que él mismo dijo a sus discípulos, mete tus manos en las hendiduras de las llagas de mis manos. Todo esto es subtraído de la Biblia. Aquí no se está inventando nada. Y es nuestro Señor Dios estuvo colgado en un madero. Prisciliano, patripasionista, como le puede decir. Sí, es seguro, claro, lo acusaron de, por supuesto. Aunque él, pues, también defiende eso y dice que sean anatema los que creen de esa manera, ¿no? Claro. Los patripacianistas, porque eso no es así. La unicidad no cree eso. Bien. Por cierto, lo acusaron, ¿se acuerda que dije que lo acusaron? Usted dijo que lo acusaron de ser maniqueo. Pues eso es lo que dice él. Dice, sea anatema quien no condene a manes, es decir, los maniqueos, y sus obras, sus doctrinas y sus costumbres. O sea, yo no soy maniqueo. Es lo que está diciendo él.
Ahora dice, por tanto, que las invenciones de los herejes guarden consigo sus interpretaciones nefastas y dignas del infierno. Quédense con sus caprichosos deseos, quédense con sus caprichosos deseos, las calumnias de los cismáticos. Nadie destruirá el tabernáculo de Cristo Dios y el templo que hay en nosotros. Note lo que dice más adelante, dice, para nosotros en cambio Dios es Cristo. Esto ya lo había dicho, pero él lo repite otra vez como, por si se te olvida. dice, para nosotros en cambio Dios es Cristo Jesús, quien dijo, mío es todo lo que hay bajo el cielo, Mateo 28:18, cuando se levantó entre los muertos, y testigo fiel, primogénito entre los muertos, Apocalipsis 1:5, Colosenses 1:18, ha aparecido en medio de los candeleros de oro, semejante al Hijo del Hombre, vestido de túnica talar y ceñido en su pecho con un cinturón de oro. Dice más adelante, dice, sí, y en efecto no causamos escándalo a los cismáticos por el hecho de que le hemos inscrito en una piedra nueva el nombre de Dios, que en toda lengua, sea hebrea, latina o griega, en todo lo que se ve, se dice, es Rey de reyes y Dios de dioses. Es cierto que en la cruz aparece puesta una inscripción en esas lenguas, pero también está proclamándose por escrito un testimonio divino en honor de Dios, del mismo modo que los profetas de Dios, Jeremías lloró en las lamentaciones con carácter de la lengua hebrea. Bien, hasta ahí vamos a leer. Vamos a pasar a la siguiente página. Dice, esto es impresionante lo que dice acá. Note cuál es el nombre de Dios según Prisciliano. Dice, profetizaron en testimonio de Dios Cristo, como está escrito, aunque sea cobarde la maldad, condenada da testimonio de Dios. Y en otro lugar, ¿crees que hay un único Dios? También los demonios lo creen y tiemblan. Si desean saber cuál es el nombre que repartió el auxilio de su poderío a toda fuerza y a toda lengua, el tal es Cristo Jesús. Yo soy el Señor, dice. Yo soy el Señor Dios. Este es mi nombre y mi gloria no la daré a otro. Isaías 42:8. Se escriba en ti el nombre del Señor, que es Jesús. O sea, está diciendo que el nombre del Señor Dios es Jesús y que ese Señor Dios no dará su gloria a otra. Y cita a Isaías. El que habla ahí es Jehová. Claro. Ahí es Jehová. Note lo que dice más adelante. Dice, porque poderoso es quien dijo, cuando gimas volviéndote hacia Dios, entonces serás salvo. Isaías 30:15. Pues nuestro Dios, aquello que mostró en sus obras a nuestros padres, salvando desde el principio a su pueblo de muy diversas y numerosas maneras, Hebreos 1:1, cuando vino en carne, lo puso de manifiesto por el nombre al ser llamado Jesús. Cuando vino en carne, dice, aquí vuelvo a repetirlo, dice, para nosotros en cambio, que sabemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos, ni Armaciel, ni Marieme, ni Joel, ni Bálsamo, ni Barbilón son Dios, sino Cristo Jesús, de quien está escrito, adórenle todos los ángeles de Dios. Este es nuestro Dios y ninguno otro será considerado como él. Como también en el Apocalipsis Juan
el apóstol Juan, cuando quería adorar, el ángel le habla ante él y le fue mostrado que hay que adorar solamente a Dios. Ahora note lo que dice aquí. Creemos que no existe ningún otro Dios que no sea Cristo Dios. Qué buen dato ese. No creemos que hay otro Dios, que solo, perdón, no creemos que exista ningún otro Dios que no sea Cristo Dios, Hijo de Dios. Sigue escribiendo y dice, quien fue crucificado por nosotros, mostró el bautismo de remisión de pecados en su nombre. Hechos 2:38, claro. Hechos 2:38, Marcos 16:16. Patentes. Luego dice, predestinó en el profeta desde el principio del mundo a sus elegidos, de quienes procede Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Cita Romanos 9:5. Al igual que también en el Evangelio se consigna la generación del Señor, ordenada y dada a conocer por medio de aquellos a través de los cuales el Señor profetizó acerca de sí mismo y manifestó el camino de su venida, según está escrito, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus jóvenes verán visiones y los viejos tendrán sueños y ciertamente infundiré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. Y luego dice, está citando Joel, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el gran día del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así termina el primer libro, el libro apologético, que es el más largo. Buen dato, tiene que mandarme esa cita. Sí, sí. Yo tengo yo escaneé estos tratados. Cualquiera que los quiera, que se comunique conmigo o con usted y con mucho gusto se los pasamos. Con mucho para que se los lean. Así terminó el primer libro. Es el más largo, de ahí los demás son más cortos, son 11 tratados. Están comentados por el traductor, hay que decirlo. Pero pues yo no escaneé ¿cómo se llama? Lo que él dijo, sino solo los tratados de él estoy hablando. Ahora dice el libro, el segundo tratado se llama Libro al obispo de Damaso. Note lo que dice aquí, esto. Note cómo interpreta Mateo 28:19. Recuerda que le dice lo del bautismo. Dice él, preservando el camino de este símbolo, condenamos con voz católica universal, acuérdese, universal, voz católica, a todos los herejes, sus doctrinas, costumbres y enseñanzas, los cuales se han enfrentado entre sí, sino por su talento, sino por su partidismo. Dice, bautizando como está escrito en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Ahora bien, dice él, note cómo lo explica. Ahora bien, no dice en los nombres. Eso es muy similar a lo que nosotros decimos hoy en día. Es muy similar. Ahora bien, no dicen los nombres. No dicen los nombres como si fuera en muchos, sino en uno solo. Pues Cristo es todo y en todos. Colosenses 3:11. Dios único, venerable en su triple potestad. Nota lo que dice el traductor en una nota a pie de página sobre Dios, hablando que Jesucristo es Dios único, venerable en su triple potestad. La fórmula tiene innegable colorido modalista, innegable. Claro, innegable. Exacto. Innegable. ¿Por qué hay quienes enfatizar esto? Porque hay quienes dicen que Prisciliano solo era alguien que negaba la Trinidad, pero que no era monarquiano. Sí lo era. Sus escritos dicen que sí lo era. Claro. Para nosotros existe otro Dios que no sea Cristo Dios. Y aquí está diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no son pues, que no son nombres, sino que Cristo es Dios único, venerable en su triple potestad.
no en tres personas divinas, distintas y coiguales, no, nada de eso. Nota lo que sigue diciendo él. Como está escrito, se le hicieron las promesas a Abraham y a su descendencia. No dice a sus descendencias, como si de muchas, sino a su descendencia como a uno solo, que es Cristo. Refiriéndose a esto, el profeta dice, este es nuestro Dios y ninguno será considerado como él. Jeremías. Bueno, aquí cito un libro apócrifo. Este es un libro apócrifo. Bien, más adelante dice, ¿quién pues puede dar crédito con oídos católicos al crimen de la herejía de los arrianos? Aquí ataca a los arrianos. De los arrianos que al separar lo que es uno pretenden que haya muchos dioses, mancillan la luz de las palabras de los profetas, pues no leen en Moisés que dice, escucha Israel, el Señor Dios es tu único Dios. A Deuteronomio 6:4. A favor de este Moisés, el Señor dio testimonio en el Evangelio diciendo, lo que Moisés escribió lo que Moisés escribió, de mí lo escribió. O sea, está diciendo que Jesucristo está diciendo que Moisés escribió Deuteronomio 6:4 pensando en él, en Jesucristo, claro, de que él es uno, tu Dios es uno. Eso es lo que está diciendo él. Buen dato ese. Más adelante dice, sobre esto incluso nuestro propio Dios en persona, al hablar, nota lo que dice, nuestro propio Dios en persona, al hablar a aquel al que había curado de su enfermedad, mostró como quien quería él ser creído, al decir, ve y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Y este testimonio es verdadero. Marcos 5:19. Algún milagro que nuestro Dios en la carne hizo, y aquí él lo está usando para decir de que nuestro propio Dios en carne, en persona. Esto es pura unicidad, hermano. Esto era firme creyente y el movimiento de Prisciliano fue enorme, gigantesco. Y es que claro. por eso lo ejecutan, porque le tienen miedo. Claro, estaba influenciando demasiado. Estaba rompiendo los estatutos que estaba estableciendo la Iglesia Católica Romana, podríamos decir en ese momento. Claro. ¿Y por qué? Porque el bautismo en el nombre de Jesús, la creencia que hay un solo Dios, el Padre, no la va a parar nadie, porque es algo que Dios lo estableció, porque es así. No es que uno lo haya establecido, lo estableció Dios mismo. Aquí lo que dice más adelante. Quería decir algo también sobre el movimiento de Prisciliano, que fue un movimiento que duró hasta como el siglo VII, incluso VIII. O sea, duró varios siglos. No eran 2 o 3 pelones, no, era bastante. Bueno, creo que también hay un país, no recuerdo, de Europa, creo que ahí debe ser del mismo de ahí, de donde nació, los movimientos de derecha que son sumamente apegados a Prisciliano y que para ellos es como el padre, podríamos decir, de la patria. Sí. No, sí, es mucha la historia que conlleva este personaje, son muchos el movimiento que, Mira, que ha emergido. Ya que hicimos este paréntesis, es curioso, y una de mis intenciones es esa, haciendo este video hablando de Prisciliano, es que casi no se habla de él desde el punto cristiano, es decir, los cristianos casi no lo citan filósofos, a historiadores, a gente que quiere conocer la historia, ¿no? Más que todo la gente española. Y entonces, dentro del movimiento cristiano, casi no se habla de él más que como un hereje, los que lo citan. Claro, yo al más imparcial, y no sé si conoces a César Vidal, este historiador, que es, entre comillas, católico, escuché cómo él abordaba a Prisciliano y lo respaldaba bastante en cuanto a las injurias que le estaban haciendo, que nunca fue un gnóstico, un ¿cómo se llama? Monista, que era brujo, ¿no? Era totalmente distinto y que iba en contra de la iglesia romana, de lo que se estaba estableciendo. Sin embargo, este gran historiador no nombró ninguno de los escritos que está haciendo usted.
Por eso yo no encontré ningún lado de la historia de lo que se encuentra en las redes sociales, Claro, lo que usted dice, que se claro. puede encontrar solamente en literatura física, podríamos decir. Sí, porque yo creo que estos tratados no están en PDF por ahí, pero como digo, aquí los tenemos escaneados y creo que pues aquí están, cualquiera que los quiera. Respecto a lo que el historiador Vidal, César Vidal, yo creo que lo que él hace es nada más mm, tratar de lavarse o de lavar las manos de la Trinidad, por decirlo así, porque no menciona la doctrina de Prisciliano, lo menciona como un No, personaje histórico, no lo aborda desde el punto teológico, o por lo claro, menos no afirma lo que Prisciliano creía. No sé por qué hacen eso. Yo es no por creo eso, que no. es por el mismo punto que le toqué yo, que como fue un personaje que influenció el primer mártir, para ellos no quieren que el primer mártir sea un modalista, un Claro, monarquista, un claro, unicitario. ejecutado por trinitarios y por negar el dogma de la Santísima. Claro. Claro, no quieren Incluso eso. dicen que lo tienen en una iglesia sepultado, que piensan Oh, que es oh, Santiago el que sí, está ahí, pero no dicen, o sea, no es él. Muchos historiadores dicen que no es Santiago el que está ahí sí, sepultado, sino que es Prisciliano. sí. Bien, continuemos. Note lo que dice el Tratado sobre Génesis, una parte del Tratado sobre Génesis dice, y en efecto, él mismo, hablando de Jesucristo, se constituyó en puerta para los que entran, Juan 19, en senda para los que caminan en los preceptos de Dios, San Juan 14:6, en fuente para los sedientos de justicia, en pan para los que tienen hambre, en viña para los que creen en orden de su salvación, según está escrito en el Evangelio. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, a fin de que quien conozca, a fin de quien conozca todas estas cosas, perdón, a fin de que quien conozca todo en todas estas cosas, sin ceder parte alguna a ningún nombre o potestad, crea en Cristo como Único Dios. único Dios, único Dios, el único al que puede encontrar en todas las cosas, según está escrito, de modo que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Como El él único. mismo dice a través del profeta, yo soy Dios y antes que yo no hubo otro, después de mí no habrá semejante a mí. Yo soy Dios y no hay fuera de mí quien haga salvos. Allí también dice, yo soy el primero y el después, y fuera de mí no hay Dios, quien como yo. Y también por medio de Jeremías, este es nuestro Dios y ninguno será considerado como él. Mire, el único Dios. ¿Y cómo adjudica las profecías de Dichas Jeremías ahí? de Isaías, dichas De Isaías, ¿cómo sacadas de se la la boca de adjudica a Jehová, Jesús? sacadas de la boca de Jehová, de la Mm. mente de Jehová, ¿no? Y dice que es Cristo hablando por medio de los profetas, Ah, así de claro. Note lo que dice en el tratado sobre Éxodo. Yo creo que aquí viene lo más tremendo. Yo creo que esto es lo más tremendo. Dice, pues bien, nuestro Dios, al asumir la carne, adjudicándose la condición de Dios y de hombre, Filipenses 2:6-7, esto es, de alma divina y de carne terrena, mientras como verbo hecho carne para nuestra salvación, muestra que de estas una es condición de pecado y la otra naturaleza divina, y enseña que aquella en armas de iniquidad para el pecado está armas de justicia, Romanos 6:10, mientras el invisible se deja ver, el inaccesible nace, el incomprensible es comprendido, el incomprensible es aprendido, mientras muere hombre resucita como Dios. Me trabé un poco, pero
lo voy a explicar un poco mejor. Lo que está diciendo es que Jesucristo vino en carne. Claro. Que el invisible se deja ver. Por tanto, dice Pablo, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, dice el apóstol Pablo. Y aquí está diciendo que Jesucristo es el invisible, que vino en carne, que se hizo visible, que murió como hombre y resucitó como Dios. Nota lo que dice, esto es lo más tremendo para mí, creo que esto es lo más tremendo. Nota lo que dice, mientras nuestro Dios, es decir, Jesucristo, mientras nuestro Dios muestra que lo uno está presto conforme al espíritu, lo otro sin firmeza conforme a la carne. De tal modo ha querido ser entendido como un Dios que padece en la carne. Recordemos que de ahí viene el término patripacianismo. Claro. Que Tertuliano se burlaba, que decía que el Padre había sufrido en la carne. Y aquí está diciendo que nuestro Dios sufrió en la carne. Claro. Dice, como un Dios que padece en la carne por los hombres, que sin pensamiento se busque en nuestro interior. Escuche esto con mucha atención. Dice, uno es Dios, si palabra, uno es Cristo, si obra, uno es Jesús, si busca la naturaleza, si busca la naturaleza es hijo, si busca el principio se llama padre. Atribuyendo la tercera cláusula de Juan 1:1. Exacto, total. Y usted vio en el clavo. Lo voy a leer de nuevo. Uno es Dios, si palabra, uno es Dios, si palabra, uno es Cristo, si obra, uno es Jesús. Si se busca la naturaleza, es hijo. Si se busca el principio, se llama padre. Si la criatura es sabiduría, si el misterio enviado de Dios, si su potestad, hombre, si su condescendencia, hijo del hombre, si lo que por medio de él ha sido creado es la vida, si lo que ha hecho fuera de él, nada. Bien. Sí, voy a continuar leyendo. Creo que este dato es importante también. Y lo ha ordenado todo de manera tal que, deseando que el hombre sea uno en él, es decir, en Jesucristo, ya que él es uno en todas las cosas, no tres, no dos, él es uno en todas las cosas, quien investiga sobre él no puede obtener ninguna otra clase de obra acabada que no sea creer que él es el único Dios. Mira. Dice después, al que en su interior llamado a creer que él es el único Dios, al que en su interior reconocerá como todopoderoso en cuanto a lo que es y en cuanto a lo que es llamado. Yo creo que esto es la cumbre de la teología de Prisciliano. Y eso es lo que no está, lo que no hablan. Es que ese es el detalle. Ellos no dicen eso, ellos no dicen lo que él escribió, solo de que lo acusaron. No sé por qué hacen eso. Eso no es ser honesto, uno diría yo. Pero vuelvo a citar la cita que más me gusta. Uno es Jesús. Si se busca la naturaleza, es hijo. Si se busca el principio, se llama padre. Impresionante, ¿no? Claro. Para terminar con lo... No el Dios Hijo engendrado eternamente. No, engendrado en la eternidad, no. Eso no, bíblicamente no hay fundamento para eso. Para terminar, quiero mencionar, pues, verdad, el resumen que traje, sé que ha sido un poco largo, pero, hombre, y hay mucha más evidencia, lo que pasa es que, ¿verdad? Claro. Porque cada quien mira cosas distintas. Yo he visto esto, que es lo que más me ha llamado la atención. Pero si usted lo lee, seguramente mira otras cosas que le llamen más la atención. Y desde el punto, pues, ¿verdad?, de la No, unicidad hay mucha de Dios. información y estos puntos que está tocando usted son esenciales. Estos puntos hay que usted, como usted se mete ahí, puede pescar estos videos y transformarlos, puede agarrar estas citas y empezar a publicarlo de inmediato, porque son las citas,
son estos tratados que no se hablan o que no aparecen en ningún video de YouTube, podríamos decir, Sí, solamente en blogs o en libros sumamente escondidos que solamente unos pocos pueden acceder, sí, como usted lo tiene. Yo ni sabía de estos libros, de estos tratados. sí. Sí, por eso los escaneé y los estoy compartiendo con hermanos, con todos los que lo quieran. Aquí estamos para servir al pueblo de Dios, para eso, ¿verdad? Estamos aquí para servir. Note el último tratado, lo que dice él. Note lo último, lo que dice en el último tratado. El último tratado, el número 11, se llama Bendiciones sobre los fieles. Dice, poniendo en ti la final, perdón, sí, vamos a ir desde aquí. Poniendo en ti el final para toda realidad limitada y, y el receptáculo de las realidades infinitas, de tal modo que al salir nosotros de ti uno solo, nos abres una única salida y el nacimiento del Hijo que tiene en ti su origen, una única llegada, perdón, una, una única llegada a los que retornamos a ti, uno solo. Y aunque se dirigiera a tu tabernáculo por diferentes caminos de llamadas, todos, sin embargo, entran por la única entrada, Cristo, que obra para ti de modo que a quien él se haya cerrado no tenga acceso a ti, porque no ha conocido en el Hijo al Padre del Hijo y en el Padre al Hijo del Padre. Tú, en efecto, eres el Dios que cuando en los orígenes de todas las virtudes eres creído como único Dios en su totalidad, dentro y fuera, extraordinario e infinito, abarcándolo todo y penetrándolo todo. Eres hallado invisible en el Padre y visible en el Hijo. Amén. Muy bueno, espectacular. Tremendo, ¿verdad? Nota lo que sigue diciendo. Está tremendo. Eres hallado invisible en el Padre y visible en el Hijo, unido en la obra de ambos, el Espíritu Santo, puesto que tú eres para ti el autor de lo que eres. Esta es unicidad pura. Claramente, no hay duda. Aquí pues llega, este es el último tratado. Obviamente pues hay más información, pero verdad, por cuestión de tiempo. Yo quería decir, hermano, que pues yo tengo un canal de YouTube, se llama Cristianismo en Libros. Yo voy a estar haciendo un resumen de tratado por tratado. Así Ahí que, usted igual díganos qué libro es, porque como no se ve mucho el que está leyendo usted. Bueno, en su canal de YouTube va a estar, ¿cierto? sí, el libro se llama Tratados, Claro. Tratados de Prisciliano de Ávila. La traducción y la edición la hizo Manuel José Crespo. Y él en sus notas de página pues deja claramente que el hombre era de corte modalista monarquiano, Exacto. totalmente. Y aunque no lo dijera, sus escritos hablan por sí solos. Sí. Entonces, yo estaré haciendo videos de tratado por tratado, son 11 tratados. Algunos no hablan de la unicidad, que yo creo que pues es el tema que a uno le interesa. Así que pues tal vez los estaré evitando, pero sí, por lo menos en 6 o 7 tratados afirma la deidad de Jesucristo, de que solo hay un Dios, el Padre. Bueno, de lo que leímos, ¿no? ¿Algo más que quiera agregar usted, hermano Eddie? Bueno, no solamente agradecerle por lo que más me interesaba eran los tratados, ya que la historia está ahí y es lo que se cuenta, es lo que se quiere decir sobre Prisciliano, sobre que fue un gran hombre de Dios, un gran predicador, y fue por estos mismos dichos, estos mismos tratados que usted dijo, esto fue lo que le decía a la gente que influenció en gran manera a Exacto. estos grupos que lo siguieron. Y esto fue lo que le incomodó a esa élite jerárquica católica romana, que les molestó, le incomodó y tuvieron que tratar de injuriarlos con estas doctrinas, tratar de buscarle una doctrina herética para poder enjuiciarlo y así asesinarlo. Sí, Nada más que decir, mi hermano Saudi.
Sí, solamente corroborar lo tremendo de esto. Una última cosa respecto al libro. A los que lo quieren conseguir en formato físico, es decir, así, lo pueden conseguir en Amazon, Estados Unidos y creo que, pues ¿Español? sí, en Sudamérica, en Amazon. ¿En Eso inglés sí, español? en español, Ay, completamente en español. Ese está completamente en español porque el traductor es español. Mire, nosotros por el punto de Miguel Servet y por Prisciliano, en la lengua española, estamos bendecidos. ¿Por qué? Porque eran personajes españoles. Entonces los historiadores españoles sacan a luz. No son ni tan siquiera cristianos creyentes en la unicidad, sino que son historiadores que algunos son teólogos, pero son que agnósticos. O sea, los sacan porque son personajes exacto. históricos. Entonces, Mira, por ese lado, creo que pues estamos bendecidos en la lengua española. tenemos una ventaja, tenemos algo que Sí, nos llega, porque sí, hay mucho material que en inglés que no nos ha llegado a nosotros, a la lengua hispana. sí, pero también de este tipo tampoco está en inglés. Así que estamos a mano. Qué mejor. Estamos a mano. Así Bueno, que, mi hermano pues, Saudi, ¿tiene en Amazon. otro tratado que decir o estamos listos? Ah, pues él hace un resumen de su fe, pero es exactamente lo que decimos, solo que de una manera resumida. Así que pensaba hablar de esto, pero no, ¿para qué? Si ya, pues, ya lo venimos desmenuzando, ¿no? Así que Claro. estoy. Bueno, entonces, mi hermano Saudi, llegamos a este punto. Bueno, esta es la conclusión. Bueno, no somos grandes hombres en cuanto a abarcar la historia de este gran personaje. Sin embargo, nosotros en nuestro corazón está el querer desarrollar esta historia de este gran hombre de Dios, tanto como Servet. Ya abarcamos la historia de Servet, ahora abarcamos la historia de Prisciliano, de personajes que en sí creen lo mismo que nosotros estamos profesando en cuanto a la deidad de Jesucristo, en cuanto a la unicidad de Dios. Y estos personajes influenciaron en gran manera y marcaron un hito, tanto como Servet, que fue ejecutado por Calvino y que conmocionó al mundo entero, y de ahí salió esta idea que nadie tiene que ser perseguido ni muerto por profesar una idea, una idea distinta. Y aquí podemos ver a Prisciliano, un gran también hombre de Dios que, de acuerdo a los tratados que usted nos leyó, era totalmente unicitario. Practicaba y predicaba la deidad de nuestro Señor Jesucristo como el único Dios verdadero que se hizo visible en esta Amén. persona de Jesús. Entonces lo que nosotros queremos hacer es dar a conocer por medio de estos humildes videos, desarrollar la vida de estos personajes que no se pueden encontrar mucha información de ellos, sino que solamente en algunos tratados, ya que vemos que la mayoría de esta información, como la información de Miguel de Servet, fueron quemadas. Y aquí tenemos este tratado que, como dijo nuestro hermano Saudi, está en español y la podemos conseguir. Si la pueden conseguir, vayan al canal de mi hermano Saudi, ahí él lo va a publicar después, su canal de YouTube, donde él pueden encontrar toda la información y información de distintos libros. Así que mi hermano Saudi, muchas gracias por este trabajo que está Un, haciendo. un último punto, hermano, que este, un último punto que quería hablar, es que para mí Prisciliano fue un adelantado a su época, fue un reformador adelantado. Claro, Y pues pasó exactamente lo que pasó en el siglo XVI, a, persiguiendo a reformadores que negaban la Trinidad, negaban el bautismo de infantes, y aquí exactamente lo mismo. la Lo mismo historia se repite, se repite. claro. Y creo que tristemente se volverá a repetir, creo. Dios quiera que no, pero tiene que ser así. Sí, sí, Así que mi hermano Saudi, ahí vamos a estar, bueno, desarrollando más temas que sí. son buenos estos temas para tener un material de respaldo. Cuando alguien te pregunte, oye, pero ¿qué personaje puedes mostrarnos que Oh, defendió la oh, unicidad? sí, Claro, y aquí podemos, claro, un Prisciliano, claro, sí, el sí, primer mártir por la Iglesia Católica sí. junto con el Estado. Eso Miguel de también, Servet, un gran personaje. eso también iba a decir, ya que usted lo tocó. No, es que ustedes vienen de 1990, perdón, Ah, 1900, son 13, 1900, sí. perdón.
Hombre, léete el pastor de Hermas. También, Léetelo. pastor de Dios Hermo, dice el pastor de Hermas, Dios quiso que el Espíritu morara en carne, el cual es el Hijo de Dios. claro. Que se lean los escritos de Meletón de Sardes, que dice claramente que Jesucristo es el Padre, que se lean los escritos de este gran teólogo que combatió contra los gnósticos, Ireneo de León, que se los lean, Irineo de la... que se los Claro. lean. Lo que pasa es que como son considerados herejes, la mayoría de unicitarios, los libros han sido quemados, pero para gloria de Dios y beneficio de nosotros, hay quienes han sobrevivido. Aquí está la prueba que la unicidad siempre ha estado en la historia. Y además, Amén. pues, además está en la Biblia. Con eso es suficiente. Claro. Así que eso, mi hermano Saudi, estamos en una pronta reunión. Ahora vamos a buscar qué vamos a hablar para que pueda ser de material de ayuda, de una herramienta para los que nos están escuchando y para Amén. los que puedan llegar esta información. Para los que creen en la unicidad de Dios como Jesucristo, el único Dios verdadero. Así que, mi hermano Saudi, nos despedimos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te siga bendiciendo. Y Amén. te siga dando esa sabiduría e inteligencia en poder encontrar más material para poder ayudarnos y para poder desenvolverlos en estos live. Amén. Amén, Que Dios hermano. te bendiga. Dios me le bendiga. Amén. Amén.